Ingrid Chávez, investigadora del IMCO, el Instituto Mexicano para para la Competitividad. Y es que México avanza 3 posiciones en el índice global de brecha de género del Foro Mundial de Economía. Ingrid, ¿qué implica esto, primero que nada? Y gracias por tomarnos la comunicación. Gracias. Soledad, muchísimas gracias por la invitación. Y pues en efecto, el día de ayer el Foro Económico Mundial publicó los resultados del Índice Global de Brecha de Género. Este índice analiza qué tan o cómo son las condiciones en temas de paridad de 146 países. Ahora, el índice otorga una puntuación que va desde los 0 a los 100 puntos en 4 subíndices o 4 pilares. El primero de ellos, que tiene que ver un poco con el tema de participación y las oportunidades económicas que tienen las mujeres. En segundo lugar, un tema sobre el logro educativo, también sobre salud y supervivencia y, por supuesto, sobre la participación política de las mujeres. Ahora, en estos 4 pilares que se evalúan, la verdad es que es un índice bastante robusto y bastante completo, dado que también se analizan ciertos indicadores mucho más específicos sobre, por ejemplo, temas de brecha salarial, sobre la participación económica de las mujeres, sobre, por ejemplo, el porcentaje también de puestos ocupados en temas políticos como en los congresos o en las secretarías de Estado, e incluso, como lo mencionaba hace un momento, también temas sanitarios y educativos como el porcentaje de personas, especialmente de mujeres, que ocupan o que están dentro de la matrícula en educación primaria y en educación secundaria. Digamos que en suma de estos indicadores que acabo de mencionar, se analizaron pues, los 146 países y notamos que en 2022 la brecha global de género se cerró en un 68%. Y esto es un puntaje, la verdad, que bastante significativo. Sin embargo, la verdad, ya un poco viéndolo a manera mucho más agregada, a este ritmo le tomaría al mundo 132 años en alcanzar la paridad, lo cual es muchísimo tiempo y probablemente dentro de un par de generaciones podrían ver esa paridad ya materializada en los distintos ámbitos de la vida pública y privada del país, ¿no? Ahora, en materia únicamente de, si nos enfocamos en solamente empoderamiento económico, nos podría tomar incluso hasta 155 años. Y también, por ejemplo, en el tema de participación económica, si solamente nos enfocáramos en ese indicador, podría tomar hasta 151 años alcanzar la paridad. De nuevo, esto es muchísimo tiempo. Nos gustaría ver que poco a poco se vean cambios sustanciales para ir cerrando la brecha de género a nivel mundial, pero por supuesto también a nivel nacional. Si vemos cómo está un poco distribuida la puntuación de estos 146 países que se analizaron, pues vemos que los 10 mejores países han logrado cerrar su brecha de género en un 80%. ¿Quién es el mejor país? Bueno, pues durante 13 años Islandia se ha mantenido como el país con mejor puntaje o con un mejor rendimiento y destaca principalmente en el tema de empoderamiento político. A nivel global, la brecha de género en temas de empoderamiento político se ha cerrado en un 22%. Sin embargo, en el caso de Islandia, esta se ha reducido en un 87%, lo cual es una gran noticia y nos gustaría ver, por supuesto, que México poco a poco también se vaya moviendo a este tipo de indicadores y de resultados. Ahora, Ahora, Ingrid, vemos, perdóname que sí, te vemos interrumpa. el peor resultado. Podemos ver entonces que el mayor avance en empoderamiento político es reduce sustancialmente la brecha de género. Es decir, si algo de los pilares que mencionas tenemos que impulsar es el empoderamiento político de las mujeres. Es un pilar fundamental, sin duda, pero no es el único. Claro. Digamos, si vemos o si analizamos únicamente, como el caso de México, y aquí me quiero mover yo un poquito más al tema de cómo nos fue a nivel nacional, en el caso de México, parte del progreso ha sido principalmente en el tema político. Y esto porque, bueno, pues derivado de esta reforma electoral que vimos ya hace algunos años, donde afortunadamente ahora tenemos congresos mucho más paritarios, tanto a nivel federal, pero también a nivel local. Eso, por supuesto, mueve la aguja y un poco el indicador, los resultados que se toman a nivel nacional. Sin embargo, aquí el reto es, por supuesto, la parte económica, la parte laboral, es decir, las condiciones en las que las mujeres nos enfrentamos al mercado laboral y las oportunidades que tenemos para seguir creciendo, permaneciendo y, por supuesto, que poco a poco esto se vea reflejado en puestos de liderazgo ocupados por mujeres. Entonces, repito, por supuesto que es un indicador fundamental, pero se necesita complementar con otro tipo de indicadores o con otro tipo de características para que verdaderamente podamos hablar de una paridad de género, tanto a nivel nacional y por supuesto también a nivel mundial.
Sí. Ahora, en el caso de México, ¿está desagregado por regiones la brecha, Ingrid? ¿O No, nada más se toma como país? desafortunadamente. Exacto, solamente se toma como país. Vemos que México se ubica en la posición 31 a nivel global con 76.4 de 100 puntos posibles que mide el Foro Económico Mundial. Ahora, si lo vemos únicamente a nivel Latinoamérica y el Caribe, pues la verdad es que nos va bastante bien porque nos ubicamos en el cuarto país mejor evaluado. De nuevo, es una gran noticia si nos comparamos con economías muy similares a la nuestra como Colombia, Chile, Brasil, Argentina, lo cual nos ubica en esta cuarta posición. Pero de nuevo hay retos importantes que se tienen que solucionar dentro del mismo país. Por ejemplo, en la tasa de participación económica, pues vemos que únicamente el 44% del total de las mujeres en edad productiva están dentro de la fuerza laboral, es decir, tienen un trabajo o están en búsqueda de un empleo. Esto es importante porque nos habla que tenemos de nuevo pues, aquí una proporción importante de mujeres que desafortunadamente no se han podido insertar al mercado laboral, ya sea por falta de oportunidades o porque simplemente no existen las condiciones necesarias e importantes, básicas, para que ellas se puedan integrar a la fuerza laboral. Sí, porque además probablemente tenga mucho que ver como el hecho de que todo este tiempo que hemos pasado en pandemia arrojó a Claro. muchas personas y principalmente a mujeres a insertarse, sí, en la parte económica, pero desde la informalidad, Ingrid. Por supuesto, eso que mencionas es muy importante porque precisamente derivado de toda la crisis sanitaria que vimos y que todavía seguimos viviendo desafortunadamente, muchos de esos empleos que se perdieron durante la pandemia, durante los meses más críticos, pues fueron precisamente de las mujeres, ¿no? Recordemos que las mujeres nos ubicamos en estos sectores mucho más vulnerables, en la parte de comercio, en la parte de servicios, donde precisamente durante la pandemia pues fueron los sectores mucho más lastimados, golpeados a raíz pues del cierre de comercios, a raíz del cierre de empresas y demás. Entonces, aquí esto precisamente que tiene un impacto importante en el resultado que obtenemos a nivel pues mundial en comparación con otros países. Y la verdad es que aun cuando ya se han recuperado prácticamente el 100% de los empleos perdidos durante la pandemia, pues vemos esta parte de las condiciones de empleo, ¿no? Que era lo que mencionabas hace un momento. Las mujeres ya tienen empleo, ya han regresado a sus trabajos normales, si se pudiera poner en esos términos. Sin embargo, la mayoría de ellas pues están en trabajos que se encuentran en la informalidad, sin acceso a seguridad social, lo cual las deja en una especie pues, de desventaja en comparación con otras mujeres. Pero incluso también, si vemos, por ejemplo, la parte de los ingresos, tan solo hasta el primer trimestre de 2022 veíamos que casi el 70% de las mujeres ganan hasta 2 salarios mínimos al mes, lo cual es una cifra muy alta y pues, los Claro. ingresos obviamente no nos hablan de un tema de autonomía económica como nos gustaría estar viendo pues, a nivel nacional, ¿no? Vemos Así también que es. hay una parte de subocupación, es decir, las mujeres están dedicando menos horas y no tanto porque no quieran, sino porque no existen de nuevo las condiciones para que las mujeres puedan estar en el mercado laboral de una manera completa. Y por supuesto la parte de trabajo no remunerado, que sin duda es una secuela del tema pues, de la pandemia también, donde las mujeres dedicaron gran parte de su tiempo a tareas de cuidado, a labores domésticas. Y esta cifra pues nos habla muchísimo del tiempo o de la escasez de tiempo que tienen las mujeres para dedicarlo a alguna actividad productiva como trabajar o como estudiar, pero que desafortunadamente derivado de este tiempo que ellas realizan, que es alrededor de 2.5 veces más horas que en comparación con los hombres, pues las deja de nuevo en una situación de desventaja. Así es. ¿Dónde podemos ver el análisis, el estudio completo, Ingrid? Toda la información está disponible en nuestra página de internet, que es www.imco.org.mx. Excelente. Como siempre, muchísimas gracias a ti, al IMCO, por su disposición para con este espacio de hablar los temas que sin duda impactan. Creo que hay que socializar esta información, hay que hacernos conscientes de ello y pues desde nuestra particular trinchera impulsar porque de manera particular a las mujeres, pero en general a la sociedad nos interesa y nos impactan que la brecha de género esté tan abierta todavía en nuestro país, Ingrid. Por supuesto, de nuevo, al final, si la brecha de género se cierra, es un beneficio no nada más para las mujeres, sino para el país, para los hombres, para las empresas, para todos. Entonces es importante poner especial atención en este tema. Gracias, Ingrid. Un abrazo.
Otro para ti, Hasta luego. gracias. Vamos a la pausa, breve, volvemos.